Desde el primer segundo, lo que ocurrió en este lugar parecía imposible. No fue una desaparición aislada, no fue un accidente, ni fue uno de esos casos que la prensa exagera. Fue algo distinto. Algo que no debía existir en un bosque normal, en una montaña común, en un camino que miles de personas recorrieron durante décadas sin notar nada extraño. Pero de un momento a otro la zona comenzó a comportarse como si hubiera despertado, como si algo en su interior hubiera estado esperando el momento exacto para manifestarse, y cuando lo hizo, nada volvió a ser igual. Si estás aquí, es porque te atraen los misterios que rompen las reglas que siempre nos dijeron que eran inquebrantables, historias reales que desafían la lógica, los sentidos y cualquier explicación cómoda. Historias donde los hechos no encajan, donde los testigos coinciden demasiado, donde los patrones se repiten con una precisión inquietante. Y este caso, el del Triángulo de Bennington, es exactamente eso, una secuencia de desapariciones tan perfectas, tan limpias, tan imposibles, que parece diseñada. Antes de continuar, si te gusta investigar lo oculto, descubrir lo inexplicable y volver sobre casos que el tiempo intentó enterrar, este es tu lugar. Suscríbete ahora mismo, activa la campana y deja tu like, porque lo que estás a punto de escuchar forma parte de una serie que revela los misterios más oscuros que han ocurrido en nuestro mundo. Y créeme, no quieres perderte ninguno. Todo comienza de manera silenciosa, sin alertas, sin señales obvias. Un bosque tranquilo, senderos bien marcados, clima estable, montañas que parecían no esconder nada. Hasta que de repente, una persona desapareció sin dejar rastro. Nadie lo tomó como algo extraordinario al principio. Los bosques son grandes, los accidentes ocurren, la desorientación es común, pero en este caso las cosas no encajaban desde el inicio. El hombre que desapareció era un cazador experimentado. Conocía el terreno mejor que muchos. Tenía años recorriendo esas montañas. Sabía orientarse, sabía sobrevivir, sabía exactamente qué zonas eran peligrosas y cuáles no. Pero un día, mientras caminaba unos metros delante de su grupo, simplemente dejó de estar ahí. No se escuchó nada. Ni ramas, ni hojas, ni pasos acelerados. Ningún sonido delató que algo estuviera ocurriendo. Solo un silencio brusco, repentino, extraño. El tipo de silencio que no es natural. Buscadores profesionales revisaron la zona durante días. Equipos eneros, perros entrenados, voluntarios, helicópteros, y no encontraron ni una prenda, ni un objeto personal, ni un rastro, ni un cuerpo. Era como si el aire mismo lo hubiera tragado, como si hubiese atravesado una frontera invisible en el bosque, una frontera que nadie más podía ver. Ese fue el primer caso, pero no el último. Con el paso de los meses, el bosque comenzó a comportarse como si repitiera el mismo patrón. Una persona desaparecía, y luego otra, siempre bajo circunstancias similares. Siempre sin testigos directos, siempre en un espacio de segundos, siempre en un área donde el terreno no presentaba peligros evidentes. La segunda desaparición hizo que las autoridades empezaran a inquietarse. Una joven caminaba con su clase en una excursión escolar. Estaban todos juntos, avanzando por un sendero recto, sin bifurcaciones, sin zonas ocultas. La chica se detuvo unos segundos, apenas el tiempo suficiente para ajustar su zapato. El grupo siguió caminando, sin pensar que algo pudiera estar mal. Cuando notaron su ausencia y retrocedieron solo unos metros, descubrieron que ya no estaba. La buscaron en un área de varios kilómetros. Revisaron tronco por tronco, piedra por piedra, nada, ni un rastro, ni una huella que indicara que se había movido por su cuenta, como si hubiera sido borrada del lugar. Con cada caso un nuevo detalle aparecía, siempre igual, siempre inquietante. En quienes estuvieron cerca afirmaban haber sentido una disminución repentina del sonido ambiente, un silencio extraño, demasiado profundo. El viento parecía detenerse, los pájaros dejaban de cantar. Era como si el bosque se apagara durante unos segundos, y en esos segundos, la persona desaparecía. Los que lograron describir esa sensación hablaban de un vacío, una presión ligera en el aire, como si el ambiente entero cambiara solo en un punto específico. Las palabras exactas variaban, pero la sensación era la misma. Algo estaba interfiriendo con el entorno, algo que no dejaba huella física, pero sí una sensación clara en quienes estaban cerca. Otra desaparición ocurrió en circunstancias aún más perturbadoras. Un hombre mayor caminaba con un guía experimentado. Habían pasado la tarde recorriendo la montaña sin ningún problema. El guía avanzaba unos pasos adelante, marcando el ritmo. El hombre lo seguía muy de cerca, lo suficientemente cerca como para estar siempre a la vista, y sin embargo, al girar la cabeza para indicarle una dirección, el guía descubrió que ya no estaba detrás. La desaparición ocurrió en menos de 5 segundos. 5 segundos, en un sendero sin obstáculos, sin pendientes, sin vegetación densa, sin ríos, sin cuevas, nada, solo un camino abierto. A partir de ese punto, las desapariciones dejaron de verse como accidentes individuales
y se convirtieron en un fenómeno que se repetía con una precisión inquietante. Y poco a poco empezó a surgir la idea de que quizá no se trataba de extravíos, ni de accidentes, ni de personas que tomaban decisiones impulsivas, sino de un área específica del bosque donde algo desconocido estaba actuando. Conforme los investigadores revisaron los casos, notaron un patrón temporal. Las desapariciones ocurrían en rangos de horas muy parecidos, no idénticos pero sí cercanos. Los reportes meteorológicos mostraban un patrón aún más extraño, ligeras fluctuaciones de presión atmosférica en momentos muy puntuales. Cambios pequeños, casi imperceptibles, pero repetidos en cada caso. Los perros rastreadores tuvieron reacciones inusuales desde el principio. Algunos se negaron a entrar al área exacta donde las personas desaparecieron. Otros empezaban a ladrar hacia espacios vacíos. Otros simplemente se paralizaban, como si percibieran algo que los humanos no podían detectar. Y mientras todo esto ocurría, comenzaron a circular historias antiguas, relatos que residentes locales habían compartido por generaciones, historias sobre luces extrañas en el bosque. Ecos que no debían existir, sombras que parecían moverse sin origen, lugares donde las brújulas perdían la orientación sin razón aparente. Durante años se consideraron exageraciones o supersticiones, pero ahora encajaban demasiado bien. Las piezas empezaban a formar un patrón, un triángulo perfecto marcado no por líneas en un mapa, sino por desapariciones que seguían una lógica invisible. Un área donde la naturaleza y la realidad parecían distorsionarse, donde el tiempo podía comportarse de manera distinta, donde algo, aún sin nombre, parecía escoger a sus víctimas. Pero lo más inquietante aún estaba por ocurrir. Las desapariciones comenzaron a generar preocupación nacional. Lo que inicialmente parecía una coincidencia comenzó a convertirse en una serie demasiado precisa para ignorarla. Periódicos, radios y luego investigadores independientes empezaron a llegar a la zona, intentando descubrir qué era lo que estaba ocurriendo realmente en el corazón de esas montañas. Pero cuanto más escarbaban, más extraña se volvía la historia. Una de las desapariciones más inquietantes fue la de un hombre llamado Mitty Rivers, un cazador experimentado que conocía la montaña como si fuera una extensión de su hogar. Había guiado durante años a grupos enteros por los senderos del área. Sabía exactamente hacia dónde caminar, por dónde no pasar, y cómo mantener la seguridad del grupo. Ese día caminaba unos metros adelante como siempre, marcando el paso. El grupo lo observó avanzar entre los árboles. Su chaqueta naranja seguía visible. Pero, al doblar una curva pequeña del camino de Jodiverse, solo una curva suave, sin arbustos densos, sin obstáculos que pudieran ocultarlo por completo. Al llegar a ese mismo punto en cuestión de segundos ya no estaba. El grupo pensó que quizá había avanzado más de la cuenta, pero al extender la búsqueda, se encontraron con la misma nada que seguiría marcando todos los casos. No había huellas frescas, no había marcas en la tierra, no había señales de caída, arrastre o lucha, nada. Era como si el bosque hubiera absorbido su presencia. Su desaparición desencadenó una búsqueda masiva. Equipos enteros rastrearon la zona durante semanas. Se usaron helicópteros, perros, mapas, se analizó centímetro por centímetro, pero el resultado fue el mismo, en vacío absoluto. A los pocos meses ocurrió algo aún más extraño: la desaparición de Paula Weldon, una joven estudiante que decidió recorrer el llamado Long Trail, uno de los senderos más conocidos y transitados del área. Paula salió por la tarde, vistiendo ropa ligera. Fue vista por varias personas en distintos tramos del camino. A lo largo del recorrido cruzó con excursionistas que la recordaron claramente caminando sola, confiada, en dirección al corazón del bosque. Pero, en algún punto entre dos segmentos del sendero, Paula simplemente dejó de existir. Su desaparición llamó tanto la atención que se convirtió en noticia nacional. Su caso fue tan impactante que incluso provocó la creación de la Policía Estatal de Vermont, porque hasta ese momento no existía un departamento formal encargado de investigaciones así. Eso demuestra la magnitud del impacto. En un solo caso fue suficiente para cambiar la estructura de seguridad del Estado. Las búsquedas por Paula fueron intensas y prolongadas. Centenares de voluntarios recorrieron la montaña. Se usaron recursos estatales, federales y privados. Se interrogó a los últimos que la vieron, pero aún así no se encontró ninguna pista, ni una prenda, ni un objeto personal, ni un indicio de que hubiera tomado otro camino. Fue como si se hubiera desvanecido en un punto sin explicación alguna. Con cada desaparición nueva, los reportes se volvían más repetitivos. Personas que describían perder la noción del tiempo por unos segundos. Otras que aseguraban sentir una presión repentina en el pecho. Individuos que caminaban solos y afirmaban que, de pronto, el bosque se volvía demasiado silencioso. Un silencio que no era natural. Un silencio que parecía observarlos. Esa misma descripción se repetiría tantas veces que se convirtió en un patrón imposible de ignorar. Poco después ocurrió otro caso desconcertante, el de un hombre Mayo R., conocido como James Tedford. Lo extraño de esta desaparición fue que no ocurrió caminando,
ni lejos de la civilización. Desapareció dentro de un autobús lleno de pasajeros en movimiento. Tedford había abordado el autobús y fue visto sentado durante casi todo el trayecto. Cada testigo confirmó que seguía allí al pasar por la última parada antes de su destino. Pero cuando el autobús llegó a la terminal final, ya no estaba en su equipaje. Seguía en el portaequipajes, sus pertenencias intactas en su asiento vacío. Ningún pasajero vio que se levantara. A nadie lo vio bajar. La desaparición de Tedford insinuaba algo mucho más profundo. No solo ocurría en el bosque. No era el terreno, no era la vegetación. Algo estaba pasando en el área completa del triángulo, sin importar si la persona estaba al aire libre o dentro de un vehículo. Pero lo que más inquietó a los investigadores fue lo que ocurrió después. Desapareció un niño de solo 8 años, mientras caminaba con su familia. Era un niño que avanzaba unos metros adelante del grupo, un pequeño que disfrutaba de mirar las piedras del camino, de observar insectos, de correr entre los árboles. Su familia lo vio alejarse unos pasos, nada fuera de lo normal. Cuando intentaron alcanzarlo, tardaron apenas segundos, pero al llegar al punto donde lo vieron por última vez, ya no estaba. Su pequeño abrigo rojo no se veía entre los árboles. No había huellas siguiendo otro camino. Los rastreadores revisaron cada centímetro. Nada era imposible que un niño tan pequeño pudiera haber avanzado tanto sin ser visto. Y aún así, nunca apareció. La desaparición final dentro de este periodo fue la de una mujer que trabajaba en un asilo. Ella había acompañado a un grupo de pacientes en un paseo. Su desaparición fue la única que dejó un rastro físico, pero un rastro que desconcertó aún más a su cuerpo. Fue encontrado varios días después, incompleto, sin señales claras de ataque animal, sin indicios de violencia humana. Lo que se encontró parecía haber sido colocado deliberadamente, como si algo hubiera decidido dejar solo una parte, o como si su desaparición hubiese sido interrumpida de alguna manera. Ese hallazgo reforzó la idea de que lo que estaba ocurriendo en la zona no podía explicarse únicamente mediante causas naturales. Para ese punto, el Triángulo de Bennington ya tenía fama de ser un lugar donde la realidad se comportaba de manera irregular, un sitio donde la naturaleza parecía perder consistencia. Los residentes hablaban de zonas donde el sonido no viajaba con normalidad, donde las brújulas giraban sin control, donde ciertos animales evitaban entrar, donde incluso las señales de radio se apagaban sin razón aparente. Y mientras las autoridades insistían en que no había pruebas de nada paranormal o extraordinario, lo cierto es que los patrones estaban allí, firmes, repetitivos y demasiado precisos como para ignorarlos. Lo más inquietante era la cronología. Las desapariciones ocurrieron en un periodo de exactamente 5 años, como si algo hubiese despertado o actuado durante una franja específica de tiempo, y luego se hubiese vuelto a silenciar. No hubo desapariciones antes, no hubo desapariciones después con la misma intensidad. Fue un lapso definido, casi programado, como si una ventana se hubiese abierto, y luego cerrado. Pero aunque la actividad pareció detenerse, las preguntas permanecieron. Los patrones seguían allí grabados en los testimonios. Las zonas afectadas no cambiaron. Los relatos coincidían demasiado. Y había algo más, algo que investigadores posteriores descubrirían. Cada desaparición ocurrió a lo largo de una línea que coincidía con los antiguos relatos nativos sobre un lugar donde la tierra devora a los hombres. Y lo que esas leyendas describían era inquietantemente similar a lo que acababa de ocurrir 5 siglos después. Con el paso del tiempo, los investigadores que se interesaron en el Triángulo de Bennington comenzaron a notar que las desapariciones no solo seguían un patrón temporal y geográfico, sino también uno casi energético. Era como si ciertas áreas dentro del triángulo no se comportaran igual que el resto del bosque. No era algo visible a simple vista. No había luces extrañas, ni deformaciones físicas del terreno, ni efectos dramáticos. Era mucho más sutil, más profundo, más inquietante. Una sensación que se repetía una y otra vez entre quienes caminaban por la zona sin saber nada del tema. Muchos describían que al entrar en ciertos puntos se sentía un cambio en la densidad del aire, una especie de pesadez leve, casi imperceptible, como si el ambiente se volviera más espeso. Era difícil de explicar, pero quienes lo experimentaban coincidían en que no era psicológico. Algo en el cuerpo reaccionaba, como si estuviera detectando algo que los sentidos no podían procesar. Otros visitantes afirmaban sentir que el tiempo parecía desacelerarse por unos segundos. Nada dramático, pero sí lo suficiente para notarlo en ritmo distinto. Un segundo que parecía durar más, un paso que parecía sentirse de manera diferente. Esa misma sensación de distorsión fue registrada en varios testimonios históricos recopilados por habitantes locales. Algunos hablaban de zonas frías, aunque no tenían que ver con la temperatura. Eran lugares donde las brújulas comenzaban a fallar, donde los animales evitaban pasar, donde el sonido del bosque se apagaba sin explicación. Incluso cazadores experimentados contaban que en ciertas áreas sus sentidos parecían fallarles,
perdían la orientación. El bosque parecía cambiar de forma, los senderos se volvían confusos, como si la montaña estuviera viva y modificándose frente a ellos. Uno de los reportes más extraños provino de un grupo de excursionistas que aseguró haber visto una especie de niebla súbita que apareció en cuestión de segundos. No era una niebla común, no se desplazaba con el viento, no provenía del suelo ni descendía desde las montañas. Simplemente apareció en medio del sendero, como si hubiera brotado del aire mismo. Lo inquietante fue que, al entrar en la neblina, afirmaron haber sentido un silencio total, un aislamiento repentino, como si hubieran cruzado una frontera invisible. Al salir de esa niebla, solo un minuto después, dijeron que la luz del bosque parecía diferente, más pálida, más opaca, como si hubieran cambiado de lugar sin moverse. A pesar de estos testimonios, la mayoría no quería relacionarlos con las desapariciones. Era demasiado extraño, demasiado difícil de explicar sin caer en teorías que la ciencia descartaría de inmediato. Pero la acumulación de eventos comenzó a llamar la atención de investigadores más abiertos a la idea de que el Triángulo de Bennington podría ser una anomalía geográfica, o quizá algo aún más raro. Fue entonces cuando surgió una teoría que, aunque polémica, comenzaba a encajar con demasiadas piezas del rompecabezas. Algunos investigadores propusieron que la zona podía estar atravesada por fallas geológicas poco estudiadas, capaces de generar efectos electromagnéticos temporales. Estos campos podrían hipotéticamente afectar de manera leve la percepción humana, alterar brújulas, modificar el sonido e incluso desorientar a quienes caminaban por la zona. Pero esa explicación tenía una falla enorme. Ninguna falla geológica conocida puede hacer desaparecer a una persona sin dejar rastro. Por eso, otros investigadores comenzaron a recurrir a teorías más radicales, basadas en la idea de que ciertas regiones del planeta podrían funcionar como puntos donde la realidad es más delgada, donde el espacio-tiempo se comporta de manera irregular. Estos puntos, según decían, podrían generar pequeñas anomalías capaces de distorsionar la percepción, la orientación e incluso la presencia física. Eran teorías marginales, sí, pero empezaban a resonar cada vez más con lo que estaba ocurriendo en Bennington. Para añadir aún más misterio, los nativos americanos de la región tenían historias antiguas relacionadas con estas montañas, aunque no hablaban específicamente de desapariciones. Sí mencionaban la presencia de un espíritu o entidad que habitaba en lo profundo de los bosques, una fuerza que, según sus relatos, podía confundir a los viajeros, alterar el terreno y hacer que quienes se adentraban sin permiso perdieran el camino para siempre. No era un ser material ni violento, era más bien una energía, una presencia que existía entre lo visible y lo invisible. Estas historias, transmitidas por generaciones, coincidían demasiado con lo que estaba ocurriendo en el Triángulo moderno. Los relatos antiguos hablaban de zonas donde el bosque respiraba, donde el tiempo se estiraba, donde los ecos no regresaban, donde los árboles parecían duplicarse, como si formaran laberintos naturales imposibles de navegar. Para los investigadores actuales, esto no era una casualidad. Era como si los nativos hubieran observado el mismo fenómeno siglos antes de que los colonos europeos pisaran la región. Uno de los casos más inquietantes que surgió de los testimonios posteriores fue el de una mujer que afirmó que, mientras caminaba en la montaña, escuchó pasos exactamente detrás de ella, pasos que coincidían con los suyos. Cada vez que se detenía, los pasos se detenían. Cuando avanzaba, volvían a escucharse. Giró varias veces, pero no había nadie. No era un animal. El sonido tenía el ritmo exacto de un caminar humano. Lo más aterrador ocurrió cuando comenzó a sentir que los pasos no solo la seguían, sino que se acercaban, como si alguien invisible caminara justo detrás, a centímetros de su espalda. Cuando finalmente salió del área donde sintió esto, el sonido desapareció por completo. Otro grupo de senderistas aseguró haber visto figuras entre los árboles, no personas definidas, sino sombras que parecían moverse con demasiada coherencia, como para hacer ilusiones ópticas. Figuras que no tenían forma sólida pero que se movían de manera inteligentemente coordinada. Algunos las describieron como siluetas que parecían observarlos desde la distancia, siempre quietas cuando se les miraba directamente, pero cambiando de posición cuando el grupo avanzaba. Incluso hubo quienes afirmaron que, al entrar en ciertos puntos del bosque, perdían completamente la noción del tiempo. Caminaban durante lo que sentían como minutos, pero al revisar sus relojes habían pasado horas. Otros experimentaban lo opuesto en recorridos largos que parecían durar segundos. El tiempo se sentía inestable, como si algo en esa zona afectara la percepción humana de manera profunda y directa. Para los habitantes locales, estas sensaciones eran tan comunes que ya no las consideraban extraordinarias. Se decía que había ciertos puntos prohibidos en los que nadie entraba, no porque estuvieran marcados, sino porque el instinto lo impedía. Era como si la propia montaña advirtiera a quienes se acercaban. A pesar de todas estas señales, la pregunta principal seguía sin respuesta.
¿Qué era exactamente lo que estaba causando las desapariciones? La respuesta más inquietante surgió cuando los investigadores comenzaron a trazar un mapa detallado de todos los puntos donde las personas habían desaparecido. El resultado no solo reveló un patrón geométrico perfecto, sino algo mucho más perturbador, algo que no podía ser una coincidencia. El mapa final, con todas las desapariciones marcadas, no solo sorprendió a los investigadores, los dejó sin palabras. Cada punto coincidía con precisión casi milimétrica en una figura triangular perfecta. No era aproximada, no era una coincidencia visual, era un triángulo real geométrico, consistente en todos los casos reportados a lo largo de décadas. Y lo más inquietante, en el centro exacto de esa figura coincidía con una zona donde múltiples excursionistas habían reportado experiencias inexplicables, sensaciones anómalas y episodios de desorientación extrema. Cuando los investigadores profundizaron en esta área central, descubrieron algo aún más extraño. Los árboles tenían un patrón de crecimiento irregular, no doblados, no retorcidos, sino colocados de una forma que parecía casi diseñada. Las raíces se entrelazaban entre sí, formando líneas naturales que se dirigían al mismo punto. No era algo evidente a primera vista, pero quienes estudiaron la zona notaron que el bosque parecía adaptarse a un centro invisible, como si creciera alrededor de algo que no podían ver. Dentro de ese espacio, el silencio era más profundo que en cualquier parte del triángulo. El sonido del viento no entraba, el canto de los pájaros se apagaba y el ambiente se sentía pesado, como si el aire mismo tuviera un peso adicional. Incluso los dispositivos modernos mostraban comportamientos anómalos. Las baterías comenzaban a descargarse más rápido. Los relojes adelantaban o atrasaban minutos aleatoriamente. Las brújulas giraban sin control y las cámaras se apagaban sin razón aparente. Pero lo más perturbador ocurrió cuando un grupo de investigadores decidió pasar varias horas dentro de esa zona central. Durante la primera hora, describieron una sensación de vigilancia, no una presencia física, sino la impresión constante de que algo los observaba desde múltiples puntos del bosque. Cada vez que uno giraba, no veía nada, pero el instinto le decía lo contrario. Algo estaba allí. La segunda hora fue aún peor. Uno de los miembros del equipo comenzó a sentir que su percepción del espacio se distorsionaba. Caminaba en línea recta, pero sentía que la distancia entre un árbol y otro cambiaba a medida que avanzaba. Lo que antes parecía 5 pasos repentinamente estaba a 10. Lo que antes estaba cerca, ahora parecía alejarse sin explicación. No era un mareo, no era ansiedad, era como si el espacio físico estuviera cambiando frente a sus ojos. Otro miembro del equipo reportó algo diferente. La sensación de haber visto un destello entre los árboles, como si un fragmento del aire estuviera reflejando luz de forma irregular, como un espejo roto que capturaba un brillo inexistente. Ese destello desaparecía cuando se intentaba mirar directamente, pero volvía a aparecer en el rabillo del ojo, como si una superficie invisible se desplazara lentamente entre los árboles. Después de 3 horas decidieron salir antes de que ocurriera algo peor, pero salir no fue sencillo. A pesar de conocer el camino perfectamente, tardaron casi el doble del tiempo en regresar. El sendero parecía más largo, más confuso. La vegetación se veía distinta, como si la montaña hubiera modificado el paisaje mientras estaban dentro. Incluso el GPS marcó rutas imposibles, mostrando al grupo dando vueltas en círculos cuando ellos estaban seguros de haber caminado en línea recta. Tras ese recorrido, quedó claro que la zona central del triángulo no se comportaba como un espacio normal. No había evidencia física que explicara lo que sucedía allí, pero la acumulación de experiencias hacía imposible ignorarlo. Algo, fuera lo que fuera, estaba alterando la forma en que la realidad se manifestaba dentro de ese punto. No era un fenómeno constante. No ocurría todos los días, pero cuando se activaba, parecía crear un entorno capaz de confundir, desorientar e incluso atrapar a las personas que cruzaban su límite sin saberlo. Esto llevó a una nueva teoría. Lo que ocurría en el Triángulo de Bennington no era causado por un depredador, ni por un asesino, ni por accidentes aislados. Lo que ocurría allí parecía ser un fenómeno ambiental extremo, un punto donde la realidad podía debilitarse lo suficiente como para desorientar profundamente a quien lo atravesara. Un lugar donde los sentidos humanos fallaban y donde el tiempo parecía perder coherencia. Pero incluso esa teoría no respondía a la pregunta más importante: ¿por qué algunas personas desaparecían por completo mientras otras apenas experimentaban confusión? Una respuesta tentativa surgió cuando algunos investigadores comenzaron a analizar las fechas, las condiciones climáticas y los estados emocionales de las personas desaparecidas. Notaron que muchas de ellas habían entrado a la montaña solas, o en momentos de baja visibilidad, o en días donde las condiciones atmosféricas parecían cambiar bruscamente. Esto llevó a una idea inquietante.
Tal vez había ciertos momentos, ciertos días, ciertas horas en las que el triángulo se activaba, creando una especie de ventana inestable que atrapaba a quienes tenían la mala suerte de cruzarla. Un parque forestal con actividad geológica podría hacer que una persona se pierda. Pero lo del triángulo de Bennington era distinto. No había cuerpos, no había pistas, no había nada. Era como si la montaña se tragara a las personas, como si cruzaran un umbral invisible que no permitía regresar. Esto coincidía con uno de los testimonios más escalofriantes jamás, registrados en un excursionista que logró salir de la zona semanas después de haberse perdido. Dijo que había caminado por días sin ver señales de civilización, a pesar de estar en un área donde los senderos eran abundantes. Afirmó que el bosque cambiaba, que los árboles parecían moverse, que las sombras lo seguían. Pero lo más inquietante fue su declaración final. Aseguró que escuchó voces llamándolo desde todas partes, voces que no pertenecían a personas vivas, voces que lo guiaban hacia lugares donde sentía que, si avanzaba, jamás regresaría. Este testimonio fue descartado oficialmente por estrés extremo y deshidratación, pero quienes han estudiado el triángulo durante años creen que podría ser la pieza que falta. La montaña no solo desorientaba físicamente, parecía afectar la mente. Parecía susurrar, atraer, confundir, seducir. Hoy, muchos senderistas evitan ciertas zonas de Bennington, no porque teman al bosque, sino porque algo en su instinto les advierte que hay lugares donde la realidad no funciona igual. Lugares donde el tiempo se estira, donde el espacio se pliega, donde se siente que alguien está observando, lugares donde uno entra pero no siempre sale. Y ese es el verdadero terror del Triángulo de Bennington. No es un monstruo, no es un asesino, no es una leyenda. Es un punto en el mundo donde la realidad parece quebrarse, aunque sea por unos segundos. Y basta con que esos segundos te atrapen para que tu historia termine allí. Si este misterio te atrapó tanto como a mí, no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar tu like. Así apoyas el contenido y ayudamos a que más personas descubran estos enigmas reales que la ciencia aún no puede explicar. Y cuéntame en los comentarios, ¿te atreverías a caminar por el Triángulo de Bennington?